Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos una comparación entre AWS Kinesis y Apache Kafka. Lo primero y antes de comenzar, si quieres saber un poco más sobre estas dos herramientas, te dejo aquí arriba a la derecha ambos vídeos que he realizado previamente sobre ellas, ya que en este vídeo nos enfocamos más en comparar ambas herramientas que en describirlas. AWS Kinesis vs Apache Kafka. ¿Cuál es la diferencia? Hay una serie de similitudes y una serie de diferencias entre Kinesis y Kafka. Ambos están diseñados para ingestar y procesar múltiples flujos de datos a gran escala, con una gran flexibilidad en términos de fuente. Ambos reemplazan a los intermediarios de mensajes tradicionales en entornos que consumen grandes flujos de datos que deben procesarse y entregarse a otras aplicaciones y servicios. La mayor diferencia entre los dos es que Amazon Kinesis es un servicio administrado que requiere una instalación y configuración mínima. Kafka es una solución de código abierto que requiere una inversión y un conocimiento significativo para su configuración y a menudo requiere semanas de configuración en lugar de horas. Kafka y Kinesis cumplen funciones similares y ofrecen resultados similares, pero funcionan de manera diferente. Los conceptos claves utilizados por Kinesis incluyen productores de datos, consumidores de datos, flujos de datos, fragmentos, registros de datos, clave de partición y número de secuencia. Los productores de datos son los dispositivos de origen que emiten registros de datos. El consumidor de datos recupera los registros de datos de fragmentos en la transmisión. El consumidor es la aplicación o el servicio que hace uso de la transmisión de datos. Los fragmentos se componen de estos registros de datos y, a su vez, numerosos fragmentos forman un Kinesis Data Stream. La clave de partición es un identificador, como un ID de usuario o una marca de tiempo, y el número de secuencia sirve para identificador único para cada registro de datos. Esto asegura que los datos permanezcan sin cambios a lo largo de la transmisión. Kafka utiliza conceptos similares, pero se desglosa de forma un poco diferente. Registros, temas, consumidores, productores, agentes, registros, particiones y clústeres. Con Kafka, los registros son inmutables desde el principio y se envían secuencialmente para garantizar un flujo continuo sin degradación de los datos. Un tema podría considerarse análogo a un Kinesis Shard y es esencialmente una secuencia de registros. Los registros sirven como almacenamiento en disco, subdivididos en particiones y segmentos. Kafka tiene 4 API clave. La API Producer envía flujos de datos a los topics en el clúster de Kafka. La API del consumidor lee los flujos de datos en los topics. La API de flujos transforma flujos de datos de entrada y topics de salida. La API Connect implementa conectores que extraen de los sistemas de origen y empujan desde Kafka a otros sistemas, servicios, aplicaciones. El blocker mencionado anteriormente podría considerarse un servicio Kafka que se ejecuta en un clúster Kafka. Múltiples brokers de Kafka son parte de un clúster determinado, y un Kafka cluster puede constar de brokers divididos entre muchos servicios. Sin embargo, broker a veces puede referirse a Kafka como un todo. Esencialmente, es la pieza que gestiona el flujo de datos entrantes y salientes. Además de las diferencias en el funcionamiento, la terminología y la estructura, también existen diferentes integraciones y conjuntos de características. Kafka tiene la compatibilidad con SDK para Java, pero Kinesis puede administrar Android, Java, Go y .NET, entre otros. Sin embargo, debido a que Kafka es de código abierto, se desarrollan nuevas integraciones todos los días. Pero si bien Kinesis actualmente puede ofrecer más flexibilidad en las integraciones, es menos flexible en términos de configuración. Solo permite configurar la cantidad de días y fragmentos y escribe sincrónicamente en 3 máquinas, centros de datos y zonas de disponibilidad diferentes. Esta configuración estándar puede limitar el rendimiento de la producción. Kafka es más flexible, lo que permite un mayor control sobre la configuración, lo que te permite establecer la complejidad de las replicaciones y cuando se configura o adapta correctamente a un caso de uso determinado. Puede ser aún más escalable y ofrece un mayor rendimiento. Sin embargo, y ya para terminar, la falta de flexibilidad de configuración de Kinesis es por diseño. La configuración estandarizada es parte de lo que permite configurarlo en horas en lugar de semanas. Esta es también la razón por la que Kinesis ofrece soluciones separadas como Firehose, Video Streaming, Data Analysis y Data Streaming.
Estas configuraciones específicas de casos de uso permiten que Kinesis se use en más escenarios, mientras se mantienen los beneficios de una solución administrada y de configuración rápida. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha resultado útil, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen el canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro del canal para acceder a un contenido exclusivo. Te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.